Con anterioridad se había contado el origen de la bruja de la guerra de castas, quien fue una mujer asesinada de forma brutal por parte de su enfurecido esposo, ya que descubrió que ésta lo había engañado con un indígena maya, una raza que hasta ese entonces se suponía que ambos aborrecían. Para consumar con su venganza, la mujer clamó en su lecho de muerte por alguna entidad maldita que pueda hacerla recuperar su juventud y belleza. Sus oraciones fueron escuchadas por un señor oscuro, descrito como un imponente ser con alas que se desplazaba mediante estas, y que para revivir a la mujer, la transformó en un ser de la noche como él mismo, en un vampiro. No conforme con alimentarse de los animales en la hacienda de su difunto esposo, la mujer adoptó una forma macabra de vengar la muerte de su primogénito. Todos los recién nacidos que sean hijos de la gente española fueron alimento para ella. Se dice que la sangre de los niños la ayudaba a mantener la belleza que siempre la caracterizó. En esa época, esta mujer sentó un terror sin precedentes. Al principio todos pensaban que se trataba de muertes de cuna, pero era bastante extraño que se dieran tantas en tan poco tiempo. Todos los niños fallecidos tenían algo en común: 2 orificios en la planta del pie, además de que quedaban azules y sin gota alguna de sangre. De poco a poco se comenzó a regar la noticia de que existía un vampiro deambulando las haciendas. Los colonos españoles veían a esa criatura como el mismo demonio, y se dijeron muchas cosas acerca de la bestia. Una de ellas fue el hecho de que se creía que los bebés fallecidos se convertían igual en vampiros, y es por eso que decidían quemarlos en fosas que luego llenaban de cruces por todos lados, para así evitar que despertaran de la muerte. Sobre todo, en las casas de la gente adinerada, se montaban guardias con soldados fuertemente armados, pero qué ilusos aquellos burgueses al pensar que un grupo de mortales armados iba a ser suficiente para detener a una criatura venida del más allá. La gente de los alrededores escuchaba el ruido de las detonaciones de los arcabuces de la época, quienes dejaban grandes humaredas de pólvora. Siempre se pensaba que la vampira había sido asesinada, pero cuando solían festejar su victoria, se veía resurgir entre la densa humareda a una hermosa y pálida mujer, sin ningún rasguño. Los soldados, al ver a la macabra femina, trataban de emprender la huida, pero ella siempre le daba alcance a todo aquel que la había visto o atacado, y nunca nadie vivía para contarlo. Los ataques de la vampira se hicieron cada vez más constantes, y poco a poco, entre el terror que sembraba y el calor de la guerra, la gente invasora comenzó a salir huyendo hacia su tierra. Estas personas pensaban que la vampira era el diablo y los castigaba por todos los pecados que habían cometido en vida, y más en tiempos de la conquista. En cuanto a los nativos indígenas, veían a la vampira como una diosa que había venido a salvarlos del yugo de la esclavitud. Los nativos se encontraban muy al pendiente de los movimientos de aquella, y en medio de la guerra, tomaban los ataques de esta como una señal de los sitios donde ellos también deberían atacar. Y es por eso por lo que en un momento lograron tener amplia ventaja contra sus rivales, puesto que por lo general solían atacar poblaciones diezmadas y aterrorizadas por la previa presencia de la vampira. En ocasiones, cuando la vampira no se manifestaba por semanas, los indígenas realizaban rituales para despertar lo que ellos llamaban su furia guerrera, para así poder guiarlos durante el combate. Estos rituales eran realmente macabros y sádicos desde cualquier punto de vista que se les mire. La gente maya, consciente de que el platillo favorito de la vampira eran los recién nacidos, destinó un grupo especial de bellas jóvenes para tener bebés y entregarlo en ofrenda.
Los niños eran llevados al monte y abandonados en los sitios donde la gente pensaba que la vampira moraba. A veces, esta mujer aceptaba las ofrendas y se alimentaba de los pequeños, pero había otras ocasiones en las que los niños terminaban siendo alimento de algún jaguar o algún auchan, que era como se les denominaba las grandes boas. Mientras más avanzaba la guerra y los pueblos se unificaban, comenzó a darse por montones el mestizaje, que no era nada más que los hijos entre indígenas y gente española. Y fue en ese momento cuando la mujer olvidó su venganza contra los niños de sangre blanca y comenzó a alimentarse de cualquier niño, sin importar que fuera indígena, mestizo o europeo. Al cabo de los años la guerra llegó a su fin, pero no los ataques de la vampira. Se dice que este ser infernal acababa con colonias o asentamientos enteros, sembrando muerte y desolación a su paso. Los clérigos le temían y rogaban a Dios para que los iluminara en su lucha, para acabar con ese mal. Muchas brigadas con los mejores guerreros mayas y españoles se armaron para acabar con la vampira, a cambio de cuantiosas sumas de monedas de oro. Pero ni la destreza, la fortaleza o la sangre guerrera de estos cazadores eran suficientes para detener a esa mujer del mal, e intentar darle caza siempre resultaba contraproducente. En algunas ocasiones, las cabezas de estos guerreros terminaban como adornos en las cruces más altas de las capillas. En otras ocasiones se veía batallones enteros hasta de 30 personas empaladas a las afueras de los pueblos, como si fueran horribles cultivos de cuerpos mutilados. Ahora no había ningún solo poblador de la zona que no temiera y no haya escuchado hablar de este ser del infierno. Se dice que en esas épocas la leyenda de esta vampira llegó a oídos de Isabel II, quien en ese entonces ocupaba la corona en España, y ésta, a través de una carta dirigida hacia Pío X, quien era el Papa en ese entonces, solicitó ayuda al Vaticano, quien se decía que tenía un grupo de élite dedicado a luchar contra aquellas fuerzas infernales que la raza humana no podía comprender y mucho menos derrocar. Se desconoce con exactitud si este grupo realmente existe o existió, pero lo que sí se encuentra documentado es que la ayuda sí provino desde Roma. Fue un cura quien llegó con una gran maleta, trayendo consigo conocimiento y armas suficientes para matar a un vampiro. Varios de estos métodos hoy en día es muy común verlo en películas, pero en esas épocas nadie tenía idea ni siquiera de la existencia de estos seres de la oscuridad. Por lo tanto, mucho menos tenían idea de cómo eliminarlos. Cuando el padre llegó al pueblo, lo primero que hizo fue reclutar gente que lo ayudara. Por miedo, no hubo mucha gente que se ofreciera, pero sí se logró hacer de 3 personas, entre vagabundos y jefes de familia desesperados por unas monedas para darles de comer a sus hijos, aunque su vida se mire en peligro al enfrentar a un demonio de la magnitud de la vampira. Una de las primeras estrategias fue llenar de ajo las entradas de todos aquellos hogares que tuvieran recién nacidos. Esto no fue para nada alentador. Con o sin el ajo, el resultado siempre era el mismo. La vampira lograba alimentarse de los bebés ante la impotencia de los padres. Lo siguiente que intentaron fue clavarle una estaca, pero para poder realizarlo, primero deberían hallar su morada. Todo esto resultó un caos, considerando que había mucha gente vagabunda o enferma en esas épocas. Fueron muchas mujeres a las que culparon de ser la vampira, por lo que muchas perecieron con una estaca en el corazón, quemadas con leña verde o decapitadas. Pero lo único que lograron es sembrar un mayor pánico en la población. Ahora no solo temían a la vampira, sino que también temían a ser confundidas con ella y ser cruelmente asesinadas en nombre de Dios.
Después de tanta sangre derramada en vano y de muchos sacrificios humanos, la vampira simplemente desapareció, como si la tierra se la hubiera tragado, pero junto a ellos desapareció aquel sacerdote que vino a cazarla. Mucha gente dice que realmente el sacerdote logró su objetivo, pero esto está muy lejos de ser verdad. Realmente, fue la vampira quien cazó al sacerdote. Esto de acuerdo a lo contado por los cazadores, quienes juraban que un día de caza por la noche, algo había bajado entre la arboleda del monte, y con sus imponentes garras había tomado al sacerdote del cuello y se marchó volando hasta perderse en la oscuridad. Se dice que la vampira hasta el día de hoy no ha muerto, pero vaga por todo el mundo alimentándose durante el cobijo de la noche, por lo general de personas en situaciones de calle, a las cuales nadie reclamaría su cuerpo en caso de fallecer. De igual manera, se cuenta que todas esas muertes que alguna vez se le atribuyeron al chupacabras fue obra de ella, quien viene de vez en cuando a visitar el sitio donde su hijo fue asesinado. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.